libro de Jueces, capítulos 16, a partir del versículo 4. Sansón y Dalila, ¿sí? Para los que no conocen la historia de Sansón, desde el capítulo 13 pueden conocer un poquito más de él. Yo voy a hacer un resumen, muy resumen, de lo que era Sansón. Sansón, de alguna manera, fue un hombre que fue consagrado a Dios desde su nacimiento. Saben, su mamá era estéril, no podía tener hijos. Y el ángel de Jehová se le presentó y le dijo que iba a quedar embarazada. Y como fue y se lo dijo a su esposo, y su esposo no sabía lo que había acontecido, le pidió otra vez que ese ángel se volviera a aparecer. ¿Y saben qué? Por segunda vez se le volvió a aparecer el ángel, estando la mamá en el campo, y fue corriendo y le dijo, se me volvió a aparecer otra vez. Saben, hubo una intervención sobrenatural en el nacimiento de este varón. Una de las cosas que yo vi como sello en este varón es que así como fue sobrenatural de alguna manera su gestación, él portó durante todos los días de su vida también un vivir sobrenatural. Hubo un sello, hubo una marca en él que lo llevó a caminar de manera sobrenatural en la presencia de Dios. Si ustedes leen la historia, van a ver de cómo agarraba el león con la mano. Yo digo, era como un dibujito fantasioso, ¿no? De lo que podemos ver en la televisión o en las películas de Disney. Pero esto no era un dibujo, esto no era una ficción, esto fue real. A diferencia de todo lo que vemos como grandes superhéroes en las películas, esto fue real. La presencia de Dios estaba sobre él. Había una fuerza sobrenatural en él que lo hacía de alguna manera caminar y transitar de un poder nunca antes visto en el mundo natural. Este era Sansón. Pero ¿saben qué? Dios le había dado una orden de que él como varón consagrado a Dios se hacía un voto, el voto en Nazareo. No podía tomar sidra, no podía comer nada inmundo, no podía tocar nada inmundo. Tenía que ser santo para Dios. Eso lo van a encontrar en Números 6, del 1 al 8. Ahí detalla perfectamente el voto del Nazareo. Y una de las cosas o características de este voto hacia las personas que habían sido consagradas a Dios era que no iba a pasar navaja sobre sus cabezas. Entonces él tenía el pelo largo. Dice que ahí erradicaba su fuerza. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué la cabeza? Porque la cabeza simboliza la autoridad. La autoridad, el lugar de gobierno, ¿no? Entonces, recién cuando comenzamos el culto, Mari nos leía sobre la importancia de estar reunidos juntos y en armonía, porque dice que así hace descender Dios un óleo que es como, ¿no? Desde la cabeza. Nos vuelve a reiterar de alguna manera que hay algo especial, ¿no? Un poder que fluye desde ese lugar de autoridad, que simboliza la autoridad. Por eso cuando el Señor habla sobre la iglesia, Él dice, yo soy la cabeza de la iglesia, ¿sí? Bueno, lean desde el capítulo 13 y van a conocer más la historia y cosas interesantes que realizó Sansón. Pero yo me voy a dedicar solamente en el capítulo 16. ¿Saben? Una de las cosas que yo veo en este hombre es que él, desde el momento de nacer hasta un tiempo, después él tomó decisiones equivocadas, pero él vivió durante un tiempo viviendo de acuerdo a lo que fue llamado a hacer. Y ese es el título de la prédica. Vive de acuerdo a lo que fuiste llamado a hacer. No a hacer, sino a hacer. Entonces, este varón vivió de acuerdo al propósito y al plan de Dios para el cual lo hizo nacer. Sabemos que Israel estaba siendo hostigado por los filisteos. Los filisteos eran realmente un grupo un pueblo muy tremendo que realmente hacía de las suyas contra el pueblo. Y uno de los
propósitos de Dios fue que Sansón pudiera liberar al pueblo de ese hostigamiento y pudiera vencer sobre sus enemigos. Los enemigos del pueblo de Israel eran enemigos de Dios. ¿Cuántos saben que los enemigos que nosotros tenemos son enemigos de Dios? Sí, tus enemigos son enemigos de Dios, así que no te preocupes. Él tiene un diseño perfecto, Él va a encargarse de enviar un libertador y de hacerlo vencer. Capítulo 16, vamos a leerlo. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. ¿Saben que Sansón ya se había enamorado de una filistea? Le había pedido a los padres casarse con uno del pueblo de los enemigos. Se había encaprichado, pero bueno, hubo un plan detrás de eso también. Dios hizo de la suya en eso, así que pero léanlo en el capítulo anterior. Después fue a parar a la casa de una prostituta, o un lugar donde habían prostitutas, y después de ese caminito, donde empezó de alguna manera a declinar Sansón en sus decisiones, nos encontramos ahora eligiéndolo él a Dalila. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Se dieron cuenta? Él no era como cualquiera de los hombres. Había un sello especial. Había algo especial en Sansón que lo hacía diferente al resto. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas en mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Entonces dice que ella aseguró con las estacas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Manipuladora, ¿no? Ya me has engañado 3 veces. Digo, ¿no tendrías frío? Me has engañado y ella lo estaba engañando. Me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Dice que día tras día. Yo digo, este Sansón, cuando uno sigue leyendo la historia, no, ¿por qué fue tan tonto? ¿Cómo no se va a dar cuenta que en la primera que le dijo algo, le dijeron, vienen los filisteos sobre ti? Vinieron los filisteos donde estaba. Y encima después seguía jugando con esa situación. Hay veces que somos como Sansón, duros. Pasa una situación, vemos la consecuencia y aún así seguimos entremetidos en ese aposento de error, de mala decisión, como jugando con el fuego, ¿no? No solamente a Sansón le pasa.
hasta que fue reducida su alma a mortal angustia. Yo digo, había una propaganda que era un pajarito que le picoteaba así la cabeza. Era de una galletita, ¿no? Pero todos los días venía el pajarito y le picoteaba la cabeza, le picoteaba la cabeza. Yo digo, esta Dalila fue como el pajarito, lo picoteó, hasta que redujo el alma de Sansón a angustia. ¿Saben qué? Fue muy mala decisión entremeterse con esta mujer. Fue muy mala decisión permanecer aún en ese lugar. Él tenía la oportunidad de irse. A la primera tenía la oportunidad de irse. Él se podría haber arrepentido en la primera de cambio e irse y dejar a la Dalila. Pero no lo hizo. Fue terco, fue necio, mantuvo su posición, se mantuvo en ese lugar. ¿Saben qué? Esto nos enseña que muchas veces Dios nos va a dar oportunidad de salir, pero está en nosotros el poder de esa decisión de ser reducidos a angustia o de salir pronto de eso y no llegar a ese punto. Pero él se quedó. El 17 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja. Cuando uno está reducido a angustia, está débil. ¿Y saben qué? Se conduce como un tonto. Porque estás emocional nomás. Sos un sub y baja. Sos una montaña rusa. Eso fue lo que le pasó a Sansón. El enemigo logró, aunque no lo pudo hacer de alguna manera en los días anteriores, con cada cosa que Dalila le decía y él le declaraba que era mentira, pero después terminó logrando, ¿saben qué? A través de la angustia, él descuidar algo muy importante en su vida. Entonces dice que le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. 7 guedejas, número de perfección. Así Dios lo había separado a Sansón de una manera perfecta en su plan. El número 7 tiene que ver con la perfección. Dice, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras. Dice, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Saben qué? Él de alguna manera, Sansón comenzó de a poco a deslizarse en caminos que los llevaban al error y de alguna manera que terminaron produciendo eso, que Dios se apartara de él. En el voto del Nazareo, ahí habla específicamente de lo que él tenía que hacer y hay cosas de ese voto que él empezó a quebrar. Por ejemplo, cuando mató al animal, dice que no se lo contó a los padres, pero le dio de comer de la miel porque se hizo un enjambre en el animal muerto y ahí empezó a comer miel, a desgustar la miel, algo que Dios le había prohibido hacer. Entonces ya comenzó en eso. Ya comenzó a tomar malas decisiones y a correrse a lo que había sido llamado a hacer. Él había sido llamado por Dios a ser consagrado para Él todos los días de su vida y para ser santo. El voto del Nazareo dice, y serás santo. Y sabemos que él después va a la prostituta, ¿no? Y empieza a tomar malas decisiones una y otra vez, que termina llevándolo a la casa de Dalila. ¿Saben qué?
no de un día para otro nosotros nos damos la cabeza contra la pared, sino que viene un deslizamiento y un tropezar antes. Y lo llevó hasta la casa de Dalila, donde iba a ser reducido a angustias y donde iba a terminar de descuidar su llamado. El problema de Sansón no estaba en porque él descubrió a dónde radicaba su fuerza, no estaba en eso, aunque la Biblia lo dice así, lo declara de esa forma, pero no es el descubrir, porque en realidad él descubría el poder de la presencia de Dios que estaba sobre él cada día de su vida, porque cuando tuvo que vencer a los filisteos lo hizo de una manera sobrenatural. Entonces él estaba dando a conocer el poder de Dios. El problema vino porque él descuidó. No está en lo que descubrió, sino en lo que descuidó. Entonces ahí vino su gran problema. Descuidar su llamado y descuidar su consagración. Porque dice la Biblia que ninguna luz se puede esconder. Entonces, el poder que Dios le había otorgado, le había dado a Sansón, no era para que lo escondiera. Entonces, él de alguna manera iba a descubrir que radicaba de la presencia de Dios, porque todos sabían que era nazareo. Todos sabían que era nazareo en su pueblo. Pero él hizo alianza con el enemigo. Ahí sí, se cumple aún ese nombre de la película, durmiendo con tu enemigo. Él durmió con el enemigo. ¿Cómo habrá sido de tremendo lo que este hombre consagrado tenía? La fuerza que él manifestaba, que aún medio de ese descuido, la NBD, en el versículo 19, la NBD dice así: Dalila se dio cuenta de que su fuerza lo había abandonado, entonces ella gritó: los filisteos están aquí. Como yo decía, qué tremendo debe haber sido estar con él, con un hombre consagrado a Dios, de cómo él reflejaba ese poder, esa unción que estaba sobre él, que Dalila, antes de que los filisteos hicieran lo que tuvieran que hacer, como para darse cuenta que había dicho la verdad, se dio cuenta antes de que la fuerza se había apartado de él. Algo reflejaba Sansón, que ella instantáneamente se dio cuenta que había dicho la verdad. ¿Saben qué? No podemos permitir que el enemigo nos reduzca a angustia. No podemos permitirnos más a nosotros mismos seguir en el error de las malas decisiones, porque nos llevan al aposento donde dormimos con el enemigo y donde él tiene ahí escondido muchas de sus huestes espirituales que están esperando nuestra caída para enlazarnos, para atarnos, para quitarnos los ojos. Ya vamos a ver qué simboliza eso. Saben, la fuerza era la presencia de Dios, por eso él podía hacer hazañas, podía hacer proezas, cosas tremendas que nosotros vemos como película, como ficción, pero que era real. Esto fue real. Esto fue real. Esto no era una película de Disney. Esto fue real. La presencia de Dios provoca eso en una persona que se consagra a Dios. Saben, una de las cosas que Dios me hablaba, me decía: tus victorias son más allá de lo que ves en el mundo natural. Estas victorias se registran con gran impacto en el mundo espiritual. No nos olvidemos que los que estaban escondidos en el aposento de Dalila eran los que una y otra vez habían sido avergonzados, habían sido vencidos previamente por Sansón. Sansón les había arrebatado muchas cosas a ese pueblo. Y ahora era la oportunidad de ellos de cobrarle factura, de que pagara lo que ellos habían sufrido. Entonces, a veces equivocadamente nosotros como cristianos, nuestras victorias las vivimos como naturales, pero nuestras victorias son en el mundo espiritual. Y hay muchas cosas que nosotros hemos provocado en el mundo espiritual, deshaciendo muchas cosas de las tinieblas. A lo mejor muchas de nosotras hemos sacado a personas realmente del infierno. ¿Y ustedes creen que el enemigo no va a querer tomar venganza? Sí, él es vengativo.
Él es vengativo. No nos podemos descuidar. Y si ustedes leen Efesios 6, también nos habla de eso, ¿no? De no descuidar que ninguna de nuestra armadura falte. Porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Dice que le sacaron los ojos. Fue prendido por los filisteos, le sacaron los ojos, dice que lo ataron y lo llevaron a moler piedras en la cárcel. Y más adelante, cuando habla sobre la muerte de Sansón, habla también que Sansón, después que lo mandan a llamar los filisteos, él es objeto de burla. Vamos a ver qué simboliza espiritualmente esto para nosotros. Esta historia no es una historia más. Esta historia, hoy, o lo que estás escuchando este mensaje, tiene que ver con que empieces a valorar lo que sos en Cristo y empieces a cuidar tu consagración a Dios. Dice la palabra de Dios que fuiste llamado desde el vientre de tu madre fuiste apartado para Dios. No seas como Sansón. No seas como Sansón. El poder que Dios te otorgó, el poder que Dios nos da, la autoridad que Él nos delegó, por ser hijos de Dios, por eso nosotros podemos atar, ¿no? Echar fuera demonios. Dice que podemos poner las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Y tantas cosas que podemos hacer, cosas mayores de las que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque Dios desató sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, como hijos de Dios, una autoridad que proviene directamente del Padre. Pero ¿saben qué? Ese poder y esa autoridad no es para andar jugando a los superpoderosos, sino que es para hacer correr el reino de Dios velozmente. Para eso Dios nos da el poder. Cuando Cristo hizo su ministerio en la tierra, no lo hizo para jugar a ser el Hijo de Dios y el superpoderoso que se movía en las calles de Israel y de todos los pueblos vecinos, sino que con su presencia y el poder que lo acompañaba, Él lo que hacía era hacer correr el reino de Dios, era traer el reino de Dios a la tierra. Capaz que en algún momento, no lo relata la Biblia, déjenme imaginar, ¿se la habrá creído? Puede ser, ¿por qué no? Nadie lo sabe, solo Dios. Pero hay cosas que derivan a las malas decisiones. Una mala decisión radica de una raíz. Y había una raíz no resuelta en Sansón. Por eso llegó hasta donde llegó. Ahora yo te quiero preguntar, a lo que fuiste llamado a hacer de parte de Dios, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Estás cuidando tu consagración a Dios? El voto del Nazareo también te toca a ti y me toca a mí. Tenés que ser santo porque Él es el santo. Y no tenés que tocar nada impuro. Dice, Él no podía tomar sidra. La Biblia, y estuvimos viéndolo la semana pasada, no nos podemos embriagar. Pero sí tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que fuiste llamado a hacer? Esa es la pregunta. ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que fuiste llamado a hacer? Hay graves problemas cuando no vivimos así. El enemigo hace con nosotros lo que quiere. Dios te dio, al crearte, al formarte, al llamarte, al hacerte su hijo, te dio un poder para ser usado. ¿Para qué? Para que otros lo conozcan y para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Todos necesitan conocer que el reino de Dios ya llegó, que el cielo ya está, que el cielo se puede vivir ahora, que no hay que morir para disfrutarlo. Siempre es de gloria en gloria, pero la gloria la podemos empezar a vivir ahora. Fue prendido por sus enemigos, lo tomaron. El mantenerte en una situación a la que Dios no le agrada, a la que vos internamente conoces que ese no es el lugar apropiado para que tú estés, ¿saben en qué va a derivar? En que el enemigo te va a prender. Va a tener autoridad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se aparta. En la desobediencia, la presencia de Dios se aparta. Somos bendecidos y tenemos autoridad cuando estamos sujetos a Dios.
Y por eso es que podemos resistir. Pero fuera de Dios, no. Y es lo que le sucedió a él. En eso de mantenerse en el aposento de Dalila, después de varios días, él quebró su sujeción al Padre. Quebró su sujeción a la consagración. Rompió el pacto. Y el enemigo lo prendió. Tomó autoridad sobre él. Le sacaron los ojos. Le arrebataron de alguna manera la visión de Dios. Le arrebataron la visión de Dios. ¿Saben qué? El enemigo lo puso en tinieblas. Le quitó la luz. Le quitó la luz. Y eso no lo podemos ignorar, que es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Nos quiere quitar la luz. Por eso Jesús se encargó de decir, no se puede esconder la lámpara, no te engañes, no entres en ninguna alianza extraña con el enemigo, no podés ser escondido. No dejes que te quiten la luz. No dejes que el enemigo te lleve a las tinieblas, a ese lugar donde no fuiste llamado a estar. Lo ataron con cadenas, lo transformaron en un prisionero. ¿Y saben qué hizo el enemigo? Cambió sus días. En Dios, en Cristo, bajo la presencia de Dios, él tenía propósito todos los días de su vida como consagrado a él. Pero al salirse de eso, ¿saben qué? El enemigo empezó a llenar ahora con sus propósitos los días de Sansón. Entonces el propósito del diablo, ¿saben cuál fue? Ahora te vas a la cárcel. Y en la cárcel vas a trabajar para mí. Y vas a trabajar con cansancio. Molé piedras. Para eso te quiero. ¿Saben qué? No nos podemos engañar. El enemigo está buscando que nosotros permanezcamos en lugares de tinieblas. ¿Y saben qué? Que seamos rehenes y prisioneros de él. Pero eso no fue a lo que Dios nos llamó. Entonces, cuando nosotros comenzamos en el día a día a caminar de acuerdo a lo que yo fui llamado a hacer por Dios, yo lo que hago es resistir lo que el enemigo quiere hacer en mi vida. Y no le doy oportunidad, no le doy ocasión para que él me tome. Ahora, yo quiero que te veas si realmente vos estás caminando en el propósito de Dios todos los días, o si vos estás resistiendo a eso. Este mensaje hoy es de alguna manera una llamada de atención para decirte, no juegues más, te vas a terminar quemando. Yo te llamé a ser mío, te llamé para que seas santo, deja la impureza. No permitas que el enemigo te arrebate la luz, porque vas a terminar en la cárcel, vas a terminar siendo prisionero. Y los propósitos de Dios son cambiados por propósitos del infierno. Porque vos después vas a tener que hacer lo que Él te indique. Porque esa autoridad que antes te llenaba, esa autoridad se apartó. Más adelante, los filisteos dice que empezaron a ofrecer sacrificios a su dios Dagón. Y en eso que estaban alegrándose, seguramente tomando, haciendo jolgorio, ¿no? Dice, bueno, manden a buscar a Sansón. Claro, mándenlo a llamar. ¿Sabe? Dice el versículo, se los voy a leer porque es tan tremendo. Pero es lo que muchas veces muchos cristianos están viviendo y tenés que despertarte a esta realidad y salirte de ese lugar porque ahora estás en Cristo y podés escapar hoy del aposento de tu Dalila. ¿Saben? Dice que lo llamaron a Sansón. Y escuchen, dice, llamad a Sansón en el versículo 25 para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Y adelante le dijo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerto a muchos de nosotros. No tenés que conformarte que el enemigo te tome como un juguete y que se quiera divertir a costa tuya.
Uno lo lee así, pero es muy profundo. Fuiste creado para darle placer a Dios. Fuiste creado para darle placer a Dios, para alegrar el corazón de Dios, no para alegrar a tu enemigo. No fuimos llamados a eso. Pero ¿saben qué? Sansón en un momento cambió su llamado. Hizo una transacción con el enemigo. No tenés que negociar más tu llamado. Porque ¿saben qué? Te va a llamar de la cárcel y te va a decir, vení, divertirnos. ¿Saben qué? La otra versión NBD dice que ellos se sentían satisfechos. Hallaban satisfacción al ver a un siervo de Dios que le habían quitado los ojos, que le había sido arrebatada la presencia de Dios. No dejes que te arrebaten lo que Dios te entregó. No permitas que el enemigo se siga burlando, porque tú fuiste llamado a cerrar boca de leones. Fuiste llamado a cerrar boca de leones. Fuiste llamado a pisotear a la serpiente y para que ella esté debajo de tus pies, no por encima tuyo. Vive de acuerdo a lo que fuiste llamado a hacer y no descuides tu consagración. Fuiste apartado para Dios y tenés que vivir de manera santa. No quiebres tu santidad. No quiebres tu santidad. No quiebres tu santidad. Porque hay una Dalila que tiene el enemigo para ti, para engañarte, para mantenerte en un lugar. Qué gran influencia tenía esta mujer sobre Sansón. ¿Qué cosas tienen más influencia sobre tu vida que no sea la presencia de Dios? Huí, escapa, porque podés estar perdiendo tu vida. Dice la Biblia, entonces Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Había una gran multitud divirtiéndose a costa de un hombre que había sido llamado por Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre unas y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. ¿Saben? Tú y yo no estamos llamados a ser en el campo del enemigo. No estamos llamados a morir en ese lugar. No estamos llamados a morir en ese lugar. Pero ¿saben qué? Sin visión de Dios, sin presencia de Dios, sin autoridad, porque ya se le había apartado a él, dice que él alzó de alguna manera su voz, su clamor delante de Dios. Me gusta decir, creo que alzó los ojos del Espíritu al Padre y clamó por misericordia y que le diera y lo fortaleciera una vez más, aunque sea esa la última vez. Podés ya estar saboreando los frutos de malas decisiones, de caminos equivocados y torcidos. Pero como Sansón, de alguna manera tenés la oportunidad hoy de alzar tus ojos al cielo, los ojos de tu espíritu. A lo mejor el enemigo quitó la visión
de lo que habías sido llamado a ser. La perdiste en el camino, pero hoy Dios te da una oportunidad. ¿Y saben qué? A diferencia de Sansón, esta es una oportunidad. Hasta que el día que dejes de respirar es una oportunidad de vida, de volver a entregarle a tu vida propósito. Isaías 49, y con esto ya termino, en la versión NBD, dice así, del 1 al 6, y yo quiero que lo tomes y lo recibas de parte de Dios, porque esta es una palabra para nosotros. Escúchenme todos los habitantes de lejanas tierras. El Señor me llamó antes de mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, me llamó por mi nombre. Dios te llamó, por tu nombre te llamó. Dios hizo que mis palabras fueran como espadas afiladas. Él me ha ocultado en la sombra de su mano. Soy como aguda flecha en su aljaba. Eso sos. Eso fuiste llamado a ser. Vos estás y yo estoy en la aljaba del Señor y soy una flecha aguda. Él me dijo, tú eres mi siervo, pueblo de Israel, y estoy muy orgulloso de ti. Yo respondí, pero me dije, todo lo que hago es en vano. Me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. ¿Te sentís así? ¿Lo has pensado? Pero Dios tiene una visión diferente. Cuando vos permaneces en Dios, aunque no estés viendo los frutos que anhelas, Dios dice, pero yo estoy orgulloso que permanezcas buscándome. Sin embargo, lo que hago, dice, se lo debo al poder de Dios y Él será quien me dé mi recompensa. El Señor me formó desde el vientre de mi madre para que le sirviera. Para eso te formó, para eso me formó a mí. Él fue quien me encargó restaurar para Él al pueblo de Israel. Las naciones tienen que ser restauradas por tu vida y por mi vida, porque son para Él. Y el que me ha dado fuerza para realizar esta tarea, Dios te la da. Dios te la da. Dios te da la fuerza para hacer tu llamado, para cumplir tu consagración al Señor, para cumplir tu propósito día a día. Él, dice, te ha honrado. Dice, me dio la fuerza para realizar esta tarea y me ha honrado por cumplirla. Dios honra al que la cumple. Dios honra al que cumple su propósito, al que cumple su llamado, aún no viendo nada. Porque la recompensa viene de Dios. Él es fiel con el fiel. Te he llamado para que realices una obra más grande que la de restaurar a Israel y que hagas volver a los sobrevivientes de mi pueblo. Yo te convertí en luz de las naciones, del mundo, para que también a ellas les lleves mi salvación. Amén. Hoy Dios te dice, ese es el llamado que te hice. Para eso te consagré y te aparté desde el vientre. Para esto te formé. Vive de acuerdo a mi llamado. Vive de acuerdo a lo que yo veo en tu vida. Tu aposento es el lugar donde el Padre te honra por permanecer fiel. Tu aposento es el lugar donde Dios te honra por cumplir con lo que Él te llamó a hacer. Tu aposento no es Dalila. En el aposento no vas a encontrar al adversario queriéndote realmente vengarse de ti. En el aposento vas a encontrar ángeles que te ministren fuerza delante de la presencia del Padre y te lleven a adorarlo más. Vive de acuerdo a lo que fuiste llamado a hacer. Y si estás en el cuarto con Dalila y te encontrás en ese lugar, hoy te digo de parte de Dios, sal. Porque si no sales hoy, vas a perder tu vida. Te invito a que te pongas de pie. Los voy a invitar a los músicos que pasen. Hambre y sed de tu presencia. Cuando, como hijos amados,
vivimos imitando a Dios y no transamos con las tinieblas, sino que aumentamos en nuestro espíritu el hambre y la sed de la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos para cuidar lo que somos. Así que esto te toca a ti ahora con el Padre. Nosotros vamos a entrar en un periodo de adoración, pero toma una decisión en esta mañana de salir espiritualmente ya, decidiéndote en tu corazón de no permanecer un minuto más en el cuarto con Dalila. Dios te quiere levantar como luz. No se trata de lo que descubras, de dónde proviene tu fuerza, porque tu fuerza viene de Dios y todos lo tienen que saber, que es de Él que haces las cosas. Pero dedícate a cuidar su presencia, dedícate a cuidar tu consagración, a mantenerte santo, Así que comienza a buscar al Señor y si estás con Dalila, renuncia a esa transacción espiritual que hiciste y toma ahora, en el nombre de Jesús, el poder y la autoridad de buscar la presencia de Dios.